Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Como siempre, les mando un abrazo enorme desde donde quiera que me estén viendo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que rodeó la vida amorosa de Can Yaman. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de amor, de desamor, de verdades ocultas y de esa relación que nos tuvo a todos al borde del asiento, su romance fugaz y dolorosa ruptura. Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, no ha estado exento de altibajos en el terreno amoroso. Y como buenos chismosos tenemos que saberlo todo. Vamos a desmenuzar cada detalle, analizar cada declaración y sobre todo, tratar de entender qué fue lo que realmente pasó detrás de cámaras. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, mucha información jugosa. Porque aquí en este canal, nos gusta ir más allá de la superficie y descubrir la verdad detrás de las historias que nos apasionan. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así podrán estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Pónganse cómodos, tomen palomitas y prepárense para un drama digno de una telenovela turca. La historia de Can Yaman y su vida amorosa, como la de cualquier figura pública, siempre ha estado bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Desde sus primeras apariciones en la televisión turca, su carisma y atractivo físico lo convirtieron en un ícono de la pantalla, atrayendo la atención tanto por su talento actoral como por su vida personal. Y claro, el amor es un tema que siempre vende, que siempre genera curiosidad. A lo largo de su carrera, Can ha sido vinculado sentimentalmente a varias actrices y modelos, pero hubo una relación en particular que capturó la atención del mundo entero, su romance con. Pausa dramática, aquí lo revelaremos pronto. Antes de llegar a ese punto crucial, es importante entender el contexto. Can Yaman siempre se ha mostrado como un hombre reservado en cuanto a su vida privada. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle en redes sociales, él ha preferido mantener un perfil bajo, protegiendo su intimidad y la de sus parejas. Esta actitud discreta, sin embargo, no ha impedido que los rumores y especulaciones circulen constantemente. Los paparazzi han seguido cada uno de sus movimientos, buscando capturar una imagen reveladora, una prueba irrefutable de sus romances. Y los fans, por supuesto, han alimentado estos rumores con sus propias teorías y conjeturas. ¿Recuerdan cuando lo vincularon con? Bueno, mejor no adelantemos acontecimientos. Vamos por partes. Primero debemos recordar que Can Yaman es un hombre sumamente carismático. Su sonrisa, su mirada penetrante y su forma de ser han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Esto inevitablemente ha generado una gran cantidad de pretendientes y admiradores. Y por supuesto trabajar en la industria del entretenimiento, rodeado de personas igualmente atractivas y talentosas, facilita que surjan chispas. Los rodajes de las series y películas son como un crisol donde se mezclan emociones, se comparten experiencias y se crean lazos que en algunos casos trascienden la pantalla. La química en pantalla a menudo se traslada fuera de ella, impulsada por la intensa atmósfera de trabajo, la cercanía física y la conexión emocional que se desarrolla entre los actores. Pero antes de llegar al torbellino que fue su relación con Diletta, vale la pena mencionar brevemente otros romances y rumores que han salpicado su trayectoria. Se le vinculó sentimentalmente con algunas de sus compañeras de reparto, como Demet Özdemir, con quien protagonizó la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador. La química palpable entre ellos en la pantalla alimentó las especulaciones de un romance en la vida real. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó la relación, los fans más acérrimos estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Las fotos que se filtraban de ellos fuera del set, compartiendo cenas o simplemente caminando juntos, eran analizadas con lupa, buscando indicios de un romance secreto. Al final, la relación, si es que existió, se disipó con el tiempo, dejando a los fans con la duda y el anhelo. También hubo rumores de una posible relación con Bestem Özdemir, otra actriz turca con quien fue fotografiado en varias ocasiones. Sin embargo, esta relación nunca se confirmó y se diluyó rápidamente, posiblemente debido a la apreta.
Da agenda de ambos y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Estas relaciones, aunque no tan mediáticas como la que analizaremos a fondo, contribuyeron a construir la imagen de Can Yaman como un galán irresistible, un hombre que conquistaba corazones allá por donde pasaba. Su atractivo combinado con su talento actoral, lo convertía en un blanco fácil para los rumores y las especulaciones amorosas. Ahora bien, volvamos al tema central de nuestro vídeo, esa relación que nos tuvo a todos en vilo. Se trata, por supuesto, de su romance con... Otra pausa dramática. Diletta Leotta. Sí, señoras y señores, la famosa periodista deportiva italiana. Una mujer hermosa e inteligente y exitosa, que conquistó el corazón del galán turco. Su relación fue como un cuento de hadas moderno, lleno de glamour, viajes lujosos y demostraciones públicas de afecto. Fue una colisión de dos mundos, el del espectáculo turco y el del periodismo deportivo italiano, que generó una explosión mediática sin precedentes. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su lado oscuro. Una serie de acontecimientos desafortunados, rumores infundados y presiones mediáticas terminaron por desgastar la relación, llevándola a un final abrupto y doloroso. Las expectativas eran altísimas y la presión de estar constantemente bajo el foco público terminó por pasarles factura. La historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta comenzó a principios de 2021. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento, acaparando portadas de revistas y generando miles de noticias en Internet. Sus fotos juntos, sus viajes a destinos paradisíacos y sus mensajes de amor en redes sociales alimentaban la fantasía de un romance perfecto. Desde el principio, la relación fue un torbellino. Se conocieron en Roma, en una fiesta, y la chispa fue instantánea. A los pocos días, ya estaban viajando juntos, compartiendo fotos en Instagram y declarándose su amor a los cuatro vientos. Era una relación intensa, pasional, que parecía sacada de una película romántica. Can incluso le propuso matrimonio a Diletta con un anillo espectacular, valuado en miles de euros. Todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Los fans celebraron su amor, imaginando una boda de ensueño y un futuro lleno de felicidad. La propuesta fue un evento mediático en sí mismo. Can alquiló un avión para escribir en el cielo la pregunta: Diletta, ¿quieres casarte conmigo? La imagen dio la vuelta al mundo, consolidando la relación como un fenómeno global. Los medios italianos y turcos se volcaron con la noticia, especulando sobre los detalles de la boda y el futuro de la pareja. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, se escondían problemas y tensiones que poco a poco fueron minando la relación. Los rumores de infidelidad, las diferencias culturales y las presiones mediáticas comenzaron a afectar la estabilidad de la pareja. La intensidad de la relación, que al principio parecía una virtud, se convirtió en un arma de doble filo. La constante atención mediática, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida normal comenzaron a pasarles factura. Diletta, al ser una figura pública muy conocida en Italia, estaba constantemente en el ojo del huracán. Los paparazzi la seguían a todas partes, buscando cualquier oportunidad para capturar una imagen comprometedora. Y Can, al ser un actor famoso en Turquía, también tenía que lidiar con la atención constante de los medios y los fans. La diferencia de culturas y de estilos de vida también jugó un papel importante. Diletta estaba acostumbrada a la vida en Italia, a la cultura italiana y a las costumbres italianas. Can, por su parte, era un hombre turco con sus propias costumbres y tradiciones. Estas diferencias, aunque al principio podían resultar interesantes, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo para la convivencia. Esta presión constante, combinada con las diferencias culturales y los rumores de infidelidad, generó un ambiente de desconfianza y tensión que terminó por desgastar la relación. La falta de comunicación y la dificultad de entenderse mutuamente agravaron la situación. Las discusiones eran frecuentes y la relación se fue deteriorando poco a poco. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue el de una supuesta infidelidad por parte de Can Yaman. Se decía que el actor había sido visto con otra mujer durante un viaje a Turquía. Esta noticia, por supuesto, generó un gran revuelo en los medios y entre los fans, poniendo en duda la fidelidad del actor. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, alimentando la especulación y el morbo. Los fans se dividieron entre los que creían en la inocencia de Can y los que lo acusaban de infiel. La situación se volvió insostenible para la pareja.
Khan, por su parte, negó rotundamente estas acusaciones, asegurando que eran falsas y que su relación con Diletta era sólida y sincera. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido sembrada y la confianza entre la pareja se había visto afectada. La falta de pruebas concretas no impidió que los rumores siguieran circulando, erosionando la base de la relación. Otro factor que influyó en el fracaso de la relación fueron las diferencias culturales. Khan y Diletta provenían de mundos muy diferentes, con costumbres y tradiciones distintas. Estas diferencias, aunque al principio podían resultar atractivas y enriquecedoras, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo para la convivencia. La forma de entender la vida, la familia, el trabajo y las relaciones era diferente, lo que generaba conflictos y malentendidos. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados debido a sus compromisos laborales. Esta distancia física, sumada a las presiones mediáticas y los rumores de infidelidad, dificultó la comunicación y el entendimiento entre la pareja. La falta de tiempo para compartir juntos, para hablar de sus problemas y para fortalecer su relación, contribuyó a su declive. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, la noticia de la ruptura se hizo oficial. Khan Yaman y Diletta Leotta habían decidido tomar caminos separados. La noticia sorprendió a muchos, que aún esperaban una reconciliación. La confirmación de la ruptura llegó a través de comunicados oficiales de ambas partes, donde expresaban su agradecimiento por el tiempo que habían compartido y pedían respeto a su privacidad. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se rumorea que la presión mediática, los celos y las diferencias culturales fueron los principales detonantes. La falta de comunicación, la desconfianza y la dificultad de mantener una relación a distancia también jugaron un papel importante. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas. Diletta se enfocó en su carrera como periodista deportiva, mientras que Khan continuó trabajando como actor. Ambos evitaron hablar públicamente sobre su relación, prefiriendo mantener la discreción y proteger su intimidad. Diletta se refugió en su trabajo, demostrando su profesionalidad y su talento en la televisión italiana. Khan, por su parte, se centró en sus proyectos cinematográficos y televisivos, buscando nuevos retos y oportunidades. Sin embargo, la sombra de su romance fugaz y dolorosa ruptura siempre los perseguirá. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia del corazón de los famosos. La relación se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una pareja, incluso cuando el amor parece ser fuerte. La verdad detrás de su amor fugaz y dolorosa ruptura es compleja y multifacética. No hay una sola razón que explique el fracaso de la relación. Fue una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, los celos, las diferencias culturales y las agendas apretadas, lo que finalmente llevó a la pareja a tomar caminos separados. El amor, aunque intenso y pasional al principio, no fue suficiente para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Pero más allá de las razones específicas, lo importante es recordar que el amor es un sentimiento complejo y delicado, que requiere de cuidado, compromiso y respeto mutuo. Y cuando estos elementos faltan, incluso las relaciones más prometedoras pueden desmoronarse. La historia de Khan y Diletta es un ejemplo de cómo el amor puede ser vulnerable a las fuerzas externas y a las tensiones internas. La historia de Khan Yaman y Diletta Leotta es un recordatorio de que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y el glamour se esconden problemas y desafíos similares a los que enfrentamos todos. Y que al final del día, el amor verdadero es aquel que se construye sobre la base de la confianza, el respeto y la comprensión mutua. El cuento de hadas al final, se reveló como una historia humana, con sus propias imperfecciones y decepciones. Y ahora, después de este viaje emocional, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la vida amorosa de Khan Yaman, de su carisma y atractivo físico, y de cómo su relación con Diletta Leotta capturó la atención del mundo entero. Hemos explorado sus romances anteriores, las especulaciones y los rumores que han acompañado su carrera. Hemos analizado los rumores de infidelidad, las diferencias culturales y las presiones mediáticas que afectaron la estabilidad de la pareja. Y hemos llegado a la conclusión de que la verdad detrás de su ruptura es compleja y multifacética, y que no hay una sola razón que explique el fracaso de la relación. Hemos visto cómo la fama, la presión y las diferencias pueden afectar a una relación, incluso cuando hay amor.
Pero más allá de los detalles específicos, lo importante es recordar que el amor es un sentimiento complejo y delicado, que requiere de cuidado, compromiso y respeto mutuo. Y cuando estos elementos faltan, incluso las relaciones más prometedoras pueden desmoronarse. La historia de Can y Diletta nos enseña que el amor no lo puede todo y que a veces, las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles todos los hechos de manera clara y concisa. He evitado caer en el sensacionalismo y he intentado ofrecer una visión equilibrada de la relación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar mi análisis y por compartir sus opiniones conmigo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen que podrían haber superado sus diferencias y seguir juntos? ¿O creen que su ruptura era inevitable? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Me interesa conocer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, les quiero recordar que este es solo mi punto de vista y que puede haber otras interpretaciones de los hechos. Lo importante es que cada uno saque sus propias conclusiones y que respetemos la privacidad de las personas involucradas. La vida de los famosos es suya y tienen derecho a protegerla. Finalmente quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así podrán estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Su suscripción es muy importante para mí y me ayuda a seguir creciendo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos añadirle un poco de comedia.